Bienvenidos a una nueva emisión de Entrecortados. Hoy con nosotros está el coronel retirado Alejandro Luis Echazú, autor del libro Malvinas, La silenciosa guerra electrónica, una publicación de la editorial universitaria del Ejército, salió en el 2023 y que hoy cobra una relevancia clave, sobre todo porque nos acercamos a un nuevo aniversario del 2 de abril. Bienvenido, coronel. Gracias. Gracias. Quiero que nos cuente un poco sobre esta publicación, sobre su libro. ¿Por qué decidió, antes del 2023, hacer un libro sobre la guerra electrónica en el conflicto? Esto era una asignatura pendiente porque, participé haciendo guerra electrónica en el año 1982 y en ese momento yo era subteniente con, toda una carrera por delante. No me dio tiempo para la reflexión y para poder sacar las lecciones aprendidas de esto. Pude guardar todo el material que recolecté en ese tiempo, desde un pequeño diario de guerra, fotografías, y todo eso lo tenía guardado en el baúl de los recuerdos. Y ya estando retirado, trabajando como docente en distintos lugares, especialmente en la Facultad de Ingeniería del Ejército, fui tomando conciencia que era el momento de tratar de dejar estas vivencias o esta experiencia plasmada en un libro. Y fue el desafío, el tiempo se hizo porque también la pandemia nos dio lugar para poder abstraernos de distracciones y poder concretar esto. Para que los oyentes sepan más de usted, me dijo, tenía el grado de subteniente en 1982, cuando lo convocaron. ¿Dónde estaba destinado? ¿Se acuerda un poco de ese momento? Sí. Yo estaba destinado en la Compañía de Operaciones Electrónicas 602, que era la única unidad de guerra electrónica de campaña que tenía el ejército argentino. Yo tenía 22 años y fue muy emocionante, si bien no tuve el honor y el privilegio de haber estado en las Islas Malvinas, pero siento haber participado activamente en esa guerra, claro, desde el punto de vista de todos estos aspectos de guerra electrónica. Para que la gente sepa, y yo también, ¿qué es la guerra electrónica y por qué usted podía combatir a distancia? La guerra electrónica es la que se lleva a cabo en el espectro electromagnético. Y el espectro electromagnético involucra radares, sensores, comunicaciones de todo tipo. Y todo lo que emite en el espectro electromagnético o viaja por el espectro electromagnético forma parte, es un ámbito en el cual se desarrolla la guerra electrónica. Me va a contar un poco más en el siguiente bloque, porque quisiera entender también qué tenía que hacer el ejército en la guerra electrónica en 1982, en el conflicto con Gran Bretaña. Muchas gracias, coronel. Nos encontramos en el próximo bloque. Retomamos este diálogo con el coronel Alejandro Luis Echazú, que es el autor del libro Malvinas, La silenciosa guerra electrónica. ¿Por qué silenciosa? Porque es un ámbito que no se visibiliza. Uno visibiliza operaciones en tierra, visibiliza operaciones militares en mar, en aire. La guerra electrónica es un ámbito que es difícil de ponderar y de visibilizar. Entonces, de alguna manera, estos temas no se trataron mucho o prácticamente nada, y me pareció interesante resaltar este ámbito en donde se combatió contra los ingleses. Claro, y por ejemplo, ¿qué acciones tenían que llevar adelante? Nosotros desde el continente, y había en algún momento hubo un operador, una sección reducida en las Malvinas, detectábamos las comunicaciones de radio que se llevaban a cabo en la flota británica. Increíble. Esas detecciones de comunicaciones permitieron dar la ubicación de los barcos, y esa ubicación es la que se pasaba
a la Fuerza Aérea y a la Fuerza Aeronaval para que hicieran los ataques a los buques. O sea que de alguna manera ustedes fueron esa fuente que permitió, por ejemplo, atacar el Invencible, atacar otros buques logísticos claves, ¿no? Sí. De hecho, terminada la guerra, en los equipos, en los shelter, donde estaban estos equipos de guerra electrónica, estaban dibujados cada uno de los buques que habíamos detectado nosotros, y con eso equipos recorríamos unidades del ejército haciendo presente esta acción de guerra electrónica. ¿Cómo se formó usted para eso? ¿Cómo lo formó el ejército? ¿Qué formación tiene que tener alguien que lleva adelante este tipo de guerra, no? La realidad es que, digamos, yo me integré a esta compañía sin tener conocimientos específicos. Tenía los conocimientos generales de un oficial de comunicaciones. El estar en esta compañía y el participar de la guerra es lo que a mí me incentivó y me hizo ver la importancia de que uno se preparara desde el punto de vista tecnológico. Mi jefe era ingeniero militar, un capitán movilizado que nos acompañó también era ingeniero militar, y ahí me di cuenta que tenía que estudiar y prepararme para poder actuar y trabajar en la guerra desde el punto de vista de la tecnología. Y es así que, y eso está escrito en el libro, resolví estudiar en la Escuela Superior Técnica en ese momento, ahora se llama Facultad de Ingeniería del Ejército, para ser ingeniero militar. Lo motivó a perfeccionarse. Exacto. Le quiero preguntar, si un poco volvemos el tiempo atrás a 1982, ¿cómo era una jornada de trabajo en esa compañía que daba un apoyo clave a quienes combatían en el Atlántico Sur? Bueno, durante el conflicto estuvimos movilizados, estábamos desplegados en toda la Patagonia. Ajá. Y hubo un grupo, una sección reducida que estuvo en las Islas Malvinas y después fue replegado porque los efectos no fueron decisivos. Y el trabajo era estar las 24 horas, digamos, escuchando, tomando nota, detectando, en algunos casos traduciendo, porque eran comunicaciones en inglés, cosa que no manejábamos inglés, así que teníamos que estar dependiendo por ahí de traductores. Claro. Y esa información pasarla para que pudiera hacer efectivo un ataque o contribuir a la inteligencia que se sacaban en otros niveles. Me imagino que era un grupo medio multidisciplinario, debe haber sido gente que hablaba idiomas, gente experta en, no sé, cifrado, me imagino. Sí, eso no lo Había que descifrar al británico, a eso me refiero. Sí, pero eso no lo manejábamos nosotros, eso lo hacía inteligencia. Okay. Nosotros grabábamos y esto lo entregábamos para que pudiera ser aprovechado de alguna manera. Pero igualmente estaban atentos a cualquier anomalía que pudieran detectar, ¿es así? Sí, necesitábamos entender un poco que los intercambios de radio, aún no sabiendo inglés, uno lo detectaba y se podía tratar de sacar información de lo que se decía, pero fundamentalmente lo que se conoce como radiolocalización. Y de esa manera uno podía determinar con bastante aproximación en qué zona del mar se encontraban los buques. También se pudo interceptar comunicaciones que se llevaron a cabo en las islas de las fuerzas británicas, pero la precisión no era la misma que en el mar. En el mar, aunque no hubiera mucha precisión, la información de ubicación servía. Una ubicación en el terreno, en las islas, era poco precisa, ¿no es cierto?, por las diferentes características geográficas. ¿Y los medios que tenían bastaban para hacer ese trabajo tan minucioso, detallado, no? Escuchar una conversación, detectar una posición no debe haber sido nada fácil. Eran equipos alemanes modernos. Hay que reconocer que eran, digamos, en ese sentido los equipos eran modernos. Quizás faltaban otras cuestiones que hoy en día se tienen, que es un buen sistema de automatización para que las cuestiones sean más rápidas.
Pero los equipos eran muy buenos equipos, equipos alemanes de Telefunken. Disculpe mi ignorancia, pero la naturaleza, el ambiente, ¿llegaba a ser un obstáculo para escuchar esas comunicaciones? Digo, el mar, las distancias. No, porque en realidad, desde la Patagonia, estábamos 300 kilómetros, 250, 300 de las islas. Y después estaba la flota británica que se movía, con lo cual una distancia adecuada para poder identificar o para poder interceptar las comunicaciones de la flota. Y me imagino que el Reino Unido también hacía lo mismo, ¿no? Por supuesto, hacían lo mismo. Bueno, es una guerra que por ahí no hay un enfrentamiento face to face, pero sí en los resultados que uno puede obtener. Los ingleses percibieron mucho acción de la guerra, de las acciones de guerra electrónica, porque cuando se produjo la rendición, estuvieron buscando entre los oficiales y suboficiales de comunicaciones quienes trabajaban en guerra electrónica. No me diga. Gente muy especializada, me imagino, ¿no? Tienen un valor agregado interesante. Y los separaban y los tenían, los interrogaban y demás, a los que estuvieron prisioneros, que no habían estado en guerra electrónica, pero simplemente eran de comunicaciones. Eran de comunicaciones, entonces estaban buscando, porque los efectos los sintieron. Obvio, por supuesto. Yo quiero que me diga por qué sigue siendo relevante hablar de guerra electrónica. A ver, sin ir más lejos, en este momento la guerra, incluso la que estamos presenciando, viviendo en este momento en el Medio Oriente, se basan fuertemente en el dominio del espectro electromagnético, donde hay sensores, hay drones. Los drones están manejados por señales de electromagnéticas. Claro. Los radares son señales electromagnéticas. Entonces, todo lo que se está escuchando, ataques, sistemas de seguridad, protecciones, está todo basado en señales electromagnéticas, y ahí es donde se hace la guerra electrónica. Claro, hace poco, el día de ayer, se detectó un portaaviones, eso también es guerra electrónica, por la señal que enviaba, creo que una aplicación para deportiva. ¿Eso también es guerra electrónica? Sí, absolutamente. Uno puede decir que uno vive en medio de ondas de radio, ondas electromagnéticas, con lo cual desde un teléfono, desde un micrófono, también está radiando, lleva a que el ámbito de la guerra electrónica es muy amplio, es muy amplio. Cada vez más. Cada vez más. Hubo un hecho hace unos días en el conflicto en Medio Oriente, el portaaviones norteamericano que fue atacado por drones iraníes, y posteriormente, pero los drones fueron anulados, aunque luego lo atacaron con misiles desde unos buques. Pero como los estadounidenses tienen un avión de guerra electrónica, ese avión estuvo recolectando, barriendo todas las emisiones que se estaban dando, y pudo detectar a estos misiles, engañarlos, de manera tal que los misiles volvieron hacia los que los habían lanzado. Increíble. Y eso es guerra electrónica. Me imagino que alguien que sabe de guerra electrónica tiene que mantenerse, más en esta época, actualizado constantemente, ¿no? Sí, y también hoy la guerra electrónica está también involucrada en lo que se conoce como ciberguerra y ciberdefensa. Entonces, prácticamente forma parte de ese concepto. Absolutamente actual, se estudia mucho, hay muchos posgrados. En la Facultad de Ingeniería del Ejército hay una especialización en criptografía y seguridad informática, hay una maestría en ciberdefensa, que está apuntado a todo esto. Claro. Bueno, coronel, lo veo después de este corte para que me siga hablando de su libro, de su publicación, y qué puede encontrar el lector en las páginas de Malvinas, la silenciosa guerra electrónica. Gracias.
Alejandro Luis Echazú. Coronel, ¿qué puede encontrar el lector en Malvinas, la silenciosa guerra electrónica? Bueno, hay algunos aspectos que presentarlos como personales de la experiencia vivida, un joven oficial en un contexto muy, muy particular, que eso sería un poco lo personal y cómo me definió para estudiar y dedicarme a la ingeniería militar. Pero también, en función de que me desempeño como docente, a mí me interesó mucho en el libro dar aspectos técnicos que puedan servir a los alumnos que yo tengo en la Facultad de Ingeniería del Ejército sobre todos los temas de tecnología. También transmitir algunas experiencias técnicas, que por supuesto lo técnico ya ha evolucionado del año 1982. Claro. Pero bueno, igualmente siempre son cuestiones que pueden formar criterios o transmitir criterios. También en este libro lo vinculamos a lo que hoy se conoce como ciberdefensa o ciberguerra, y eso especialmente buscamos presentarlos. Y después algunas cuestiones, pero está pensado no solo para militares, está pensado para que lo pueda leer, por ejemplo, radioaficionados, gente que es amante de lo técnico y de estos temas de cómo las comunicaciones impactan o actúan en un contexto de conflicto, ¿no? Gracias, Coronel. Recordemos que el libro Malvinas, la silenciosa guerra electrónica, publicado por la editorial universitaria del Ejército, se puede adquirir en la tienda nube de la EUDE y también en Cabildo 65, tercer piso. También la EUDE está en redes sociales, por ejemplo en Instagram como @editorialeude. Coronel, quiero preguntarle para cerrar este programa de Entrecortados, ¿cómo vivió usted el 2 de abril de 1982 con la noticia de la recuperación de las Islas Malvinas? Bueno, con mucha entusiasmo. Yo estaba dando instrucción a los soldados un día viernes, y me encuentro a las 7:30, 8 de la mañana, con la noticia, y por supuesto nos revolucionó a los suboficiales y oficiales que estábamos trabajando en esto, y nos entusiasmó. Ya estábamos, por la unidad en la que la responsabilidad que tenía esta unidad, ya estábamos preparándolo para irnos. Wow. ¿Y qué recuerda de Argentina ese día? ¿Los llamaron sus amigos, su familia, su mamá, alguien? ¿Estaban contentos? Sí, estábamos tan contentos que esta unidad está en Citibel, cerca de La Plata, y salimos del cuartel y nos fuimos a la Plaza de Mayo. Y estuvimos en la Plaza de Mayo con toda la alegría de los miles y miles de personas que se reunieron ahí, se convocaron para celebrar este hecho. Como militar y como argentino, ¿usted se siente afortunado de haber podido trabajar en este conflicto por nuestra soberanía? Creo que es lo que, digamos, una de las satisfacciones más grandes o de las cosas que más me marcaron fue haber participado modestamente con este trabajo en el conflicto. Por supuesto que yo estaba expectante porque me llamaran para ir a las islas, pero bueno, le tocó a otro, y nosotros teníamos que colaborar con este esfuerzo bélico, y bueno, y lo hicimos con esta actividad. Y ahora la pregunta que quizás es la que más duele todavía, ya pasaron 44 años, ¿cómo vivió usted o qué sintió ese 14 de junio de 1982? Un vacío, una expectativa por muchos camaradas que no sabíamos si estaban o no estaban vivos, y bueno, y la incertidumbre del día después.
Claro. Básicamente ese fue tristeza, porque uno creía que podía dar, esto resultar en una victoria o resultar mejor, pero bueno, la guerra es así. Y para cerrar, y lo dejo a usted con este cierre, me gustaría que me diga por qué es importante o por qué usted siempre consideró importante recordar el 2 de abril. Recordar esta causa, ¿no? ¿Qué es esta causa para usted? Esto es un poco lo que uno desde la escuela fue recibiendo siempre esta idea de que las Islas Malvinas son argentinas. Eso creo que a todos nos fue sembrado y permaneció en el tiempo, y sigue permaneciendo en el tiempo. Aunque bueno, todavía no pude ir a conocerlo, pero algún día capaz me pediré un crucero, trataré de ir en un crucero y bueno, ir a conocer las islas, claro, tratando de que no me pidan pasaporte para entrar. A su territorio. Muchas gracias, coronel. Muchísimas gracias.